suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. ¡Hey! ¿Qué pasa, panda? Estamos en Reviento Reborn en DCS World con el AJS37 Vegan y hoy vamos a hablar de un tutorial muy simple. Va a ser simplemente el taxi y el despegue. Pero en el despegue sí va a haber unas cosas muy interesantes, así que espero que os quedéis hasta el final del vídeo para verlo. Como siempre, recordaros darle un like si os gustó el vídeo, suscribiros, que eso siempre ayuda. Y bueno, también os empiezo comentando que a medida que estoy avanzando en este módulo, en los manuales y demás, ya estoy viendo que le faltan cosas, me está decepcionando. Entiendo que le pueden faltar cosas, pero en el propio manual del simulador, del DCS, en el módulo del Vegan, dice que tiene cosas, pero que realmente no funcionan en cabina. Ya os he mostrado en el anterior tutorial, en el Ramp Start, alguna cosa que no funcionaba. El segundo vídeo, segunda cosa que no va a funcionar. Espero que en el tercer vídeo funcione todo. Así que vamos a meternos a cabina, no me enrollo más y entramos en materia. Bueno, pues ya estamos en cabina y primero quiero deciros una cosa que se puede hacer en el Ramp Start o en el taxi, porque vienen las dos cosas seguidas. Es la declinación de la brújula. Sabéis que todas las brújulas tienen un cierto error. Entonces ese error acorde la posición en el planeta Tierra en el que está, ¿vale? Dependiendo de qué país, en el sur, en el norte, tal, pues la latitud, longitud. Hay un factor de corrección, aquí lo veis, que es la declinación, ¿vale? Pues en este simulador no está simulado, aunque sí dicen que va a estarlo. Pero bueno, el día que funcione, pues aquí, importante, la guarda semitransparente, quitarla. Y con esto, este rotatorio debería girar y deberíamos ser capaces de ver algo. Seleccionar algún número, pero ya os digo yo, no sé si vosotros en vuestras casas, no creo que lo veáis, pero yo aquí subiendo el brillo y demás veo movimiento cero, aparte que no tiene ningún uso en la brújula, no se ve ninguna reacción. Entonces bueno, eso se pondría aquí en el Cáucaso, se pondría un valor de menos 6, porque los valores son de menos 10 hasta más 5, entonces se pondría y ya lo teníamos seteado correctamente. Entonces vamos a seguir con el taxi. Ya tenemos todo puesto, simplemente configurar lo que nos termine de gustar, armamento, eso ya sería a vuestra parte. Comprobar siempre que el JAS, evidentemente, funciona, no la veo, todas las cosas, los pedales, tal. Aquí tengo el freno quitado, pero recordar que para quitar el freno, para ponerlo es pulsar pedales, pisarlo, se queda y soltamos los pedales y se queda. Y para quitarlo, pulso los pedales y se mete directamente, ¿vale? Se quita solo con los pedales, no hay que hacer otra cosa. El control de morro no hay que activar nada, siempre está on, ¿vale? Cuando tiene peso en ruedas, así que hay que tener cuidado en el aterrizaje con ello. Y por lo demás, solo nos faltaría hacer un pequeño test de frenos, que se supone que aquí está la presión de los frenos. Yo cuando los pulso debería haber variación en la aguja, pero no hay variación. Así que nos toca hacer la prueba de meter potencia. Bueno, ya sabéis que nunca os hablo de torre, así que voy a poner otra radio. Nunca os hablo de torre en esos tutoriales. Puso los frenos y efectivamente me funciona, ¿vale? Y ahora, pues una vez que iniciemos el taxi, pues también al principio, para comprobar que tenemos control de morro, iniciaríamos el control de morro, haríamos pues eso, un par de S. Vale, vemos que funciona y pues metemos potencia y cuando tenemos velocidad quitamos un poco de potencia. Y los tramos estos en giros, normalmente, para evitar... Yo me quedo un poco corto de potencia. Lo suyo es que los tramos rectos, en la vida real, cojas un poco de velocidad para cuando llegues a ese giro de 90 grados, generalmente, o más o menos, puedas meter idle y con la propia inercia puedas realizar el giro, para evitar así tener que hacer el barrido, para barrer con potencia metida en el motor todo lo que hay por detrás tuya, ¿vale? Este giro sí podríamos meter un poco de potencia, porque ya estamos en la calle principal, por así decirlo, pero la idea es eso, ¿ok? Os estaba diciendo de... Bueno, hemos movido los mandos, tal... Que siempre os recuerdo que nunca hablo de procedimientos de radio en estos tutoriales, ¿vale? Eso tengo un tutorial aparte de cómo funciona el ATC en DCS World, por ejemplo, que es para complementar a todos los aviones, ¿vale? Aquí ya tenemos un capítulo de cómo funciona la radio y no voy a decir cómo hablar con otras agencias, cómo gestionar un agua, tal, pero sí vamos a hablar de cómo funciona la radio, que es importante en un futuro. Y para los que queráis saber cuándo tenéis que pedir pista, cómo, tal, tengo otro vídeo aparte, que ya os digo, genérico para todos los aviones. Entonces, bueno, nos metíamos en pista, simplemente y llanamente. Nos tendríamos que alinear bastante bien, ¿vale? Lo suyo es que nos alineemos con el rumbo de pista. Si el rumbo de pista es 300, pues asegurarnos que estamos en 300, no por la brújula, ¿vale? Sino porque estamos totalmente paralelos a línea,
vemos que si nos ponemos justo en el medio, pues el vector de velocidad va a estar constantemente en el medio, ¿vale? Asegurarnos que estamos muy bien alineados con la pista. ¿Por qué? Bueno, pues os lo voy a comentar. Porque ahora viene una serie de test y una calibración, ¿vale? Entonces, lo que hago yo siempre lo hago en pista, porque se supone que es la parte más plana y tardas muy poquito en hacerlo, es hacer un fast erect del horizonte artificial, del de reserva, que está aquí. Entonces pulsamos el botón y ahí vemos que se ha movido un poquitito y se queda pues totalmente alineado con el horizonte, ¿vale? Luego, lo que nos interesa ahora es habernos alineado muy bien, y para ello os voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, cuando uso los frenos, siempre tengo tendencia a frenar con un pie antes, por lo que sea, ¿vale? Siempre hay un pie que se me adelanta, o el potenciómetro de los pedales. Siempre puede surgir que uno frene antes que otro, una rueda frene antes que otra, porque para eso el avión tiene frenos diferenciales, ¿no? Para ayudarnos a hacer giros para los lados, simplemente con los frenos, por si acaso el control de morro no funcionara. O cuando vamos a mucha velocidad, en vez de usar el control de morro, usaríamos los frenos, ¿vale? Los frenos para un taxi normal, como el que hemos hecho, no es recomendable usarlos para hacer los giros, para evitar sobrecalentamientos y demás. De hecho, en este avión, como tenemos la reversa, aquí la ponemos, ¿vale? Si yo meto potencia y me voy para atrás sin problema. Pero el problema está en que si ahora freno, fijaros en vista exterior, si os habéis dado cuenta, he frenado muy brusco y se me ha levantado el morro y casi toco con el culo del avión. Entonces siempre tenemos que frenar cuando vayamos en la reversa con potencia, cambiarla, quitar la reversa y poner potencia normal, o esperar a inercias. También lo que os estoy diciendo de que con un pie freno antes que con otro. Pues en este avión, pues si estoy yendo para adelante y quiero terminar de alinear muy bien, muy bien, pues este último tramo, en vez de usar los frenos, puedo meter la reversa. Ya en idle nos va a frenar un poquito más, pero puedo meter un poco de palanca, y cuando veo que estoy quieto ahí, ya quito la palanca ahí, en idle total, y ya está, ¿vale? Pulso los frenos una vez que estoy totalmente parado, quito la reversa y así me aseguro que estoy bien alineado y que no he inducido errores con los frenos. Otra manera. Entonces, lo que os digo, ahora el sistema, en el data cartridge, en el cartucho que hemos metido en el ramp start, pues sabe en qué base estoy, realmente sabe todas las bases, tiene una lista de todas las bases que hay. Entonces, en esos datos de las bases, tiene rumbos de pista. Y se supone que aquí ya le hemos introducido en el data cartridge en qué rumbo de pista vamos a despegar. Sabemos que vamos a despegar a la pista pues 30. Esta será la pista 30. Entonces el data cartridge sabe que el rumbo de la pista 30 es exactamente 305 grados. En este caso, ¿vale? En esta pista es 305 grados. Aunque ponga la pista número 30. Entonces, yo voy a darle al botón de referencia. Os lo escribo aquí debajo cuál es la tecla del botón de referencia, que está en el JAS. De hecho, la tenéis aquí, es este botón de aquí, ¿vale? Aquí, este de aquí, ese es el botón de referencia, pero no lo podemos pulsar aquí, ¿vale? Aquí no está implementado, pero sí funciona si le pulsamos, ¿vale? Total, que al pulsar el botón de referencia voy a forzar manualmente una actualización de mi rumbo ahora mismo. Y hay que hacerlo siempre. Puede ser manual o podemos hacerla automática. Os voy a explicar la manual, que es muy simple. Y la manual pues va a ser, ahora mismo estamos bien alineados y le daríamos al botón, ¿vale? Pulsaríamos el botón y el sistema va a alinear pues el rumbo el rumbo aquí y el rumbo en el head display al que sabe que está en pista. ¿Cómo alinea esto? Vale, le hemos dicho que vamos a despegar en la pista 30, entonces sabe que tiene que poner 305 grados ahora mismo. Si el margen de grados, si yo ahora mismo no estuviera en pista, pero estuviese ahí en el taxi y sin querer le doy al botón o le doy aposta al botón de referencia, él va a calcular, vale, me ha dado el botón de referencia, se supone que está en pista, pero está en rumbo no sé cuánto, y la pista es 305. Vale, del rumbo no sé cuánto a 305 hay más de 15 grados de diferencia. Entonces, ¿qué hace el ordenador del avión? Vale, va a comprobar en su lista de datos si esa base, si ese rumbo que le estamos diciendo, que él piensa que tenemos, es el de otra pista que tenga la base, el del rumbo contrario a la pista que le hemos dicho que vamos a despegar, ¿vale? Pues si fuera el rumbo 12, ¿vale? Si fuera esos 180 grados de diferencia, pues vale, que se ha puesto la pista contraria, actualizo a 125, o el rumbo que sea 115 sería en este caso, creo. No, 125 sería. ¿Vale?
Entonces, en el caso de que no coincida ni con la contraria ni con la misma que le hemos dicho vamos a despegar, va a mirar si tenemos alguna pista en otro rumbo. Y si tampoco coincide, nos va a dar una luz de fallo que se va a quedar encendida hasta que no resetemos el sistema. Nail file, ¿vale? Esta de aquí. Esta luz se nos va a iluminar. ¿Ok? Y eso nos va a significar, pues eso, que ha fallado ese alineamiento. Y se queda como está. Entonces se va a quedar permanente y nos toca resetear el sistema. ¿Cómo se resetea el sistema? Pues fácil. El ordenador a bordo le pasaríamos a standby, in-app y ya estaría reseteado. Este reseteo, si vamos a aterrizar y volver a despegar, tenemos que hacerlo para que se vuelva a hacer este juego. ¿Vale? Este juego de qué rumbo tengo y dónde estoy. Esa es la forma manual. Simplemente dar al botón y ya está. Que lo voy a hacer para que lo veáis. Ya os digo que está en T5, se va a mover casi nada. Pero ahí tengo zoom para que lo veáis. Le voy a dar al botón en 3, 2, 1. Ahora lo podéis pasar, pero se ha movido, ya os digo, una barrita de nada. Pero se mueve, creedme que se mueve. La manera automática, si nosotros no hemos hecho esto, se va a realizar automáticamente cuando estemos en la carrera de despegue a una velocidad de más de 110 km por hora, entre 110 km por hora y 200 km por hora, ¿vale? Ahí se va a hacer ese autoalineamiento con la pista, con el rumbo de pista, ¿vale? ¿Qué ventajas hay entre la manual y la automática? La automática se suele usar pues en días como hoy, que no hay viento, que no hay lluvia. La manual la vamos a usar para cuando la pista puede estar resbaladiza, hay mucho viento, entonces claro, según despeguemos o estemos en carrera de despegue, lo mismo nuestro avión va torcido, ¿no? O vamos hacia un lado porque nos empuja el viento, tal. Entonces ahí la automática ya nos va a inducir un error que lo mismo son 4 grados, pero ya es un error. Entonces aquí que estamos quietos, manualmente lo hacemos y ya está, ¿vale? Es mucho más fácil, así siempre. Y ahora os vengo con la decepción que me ha dado un poco el simulador, porque dice que lo tiene, es una cosa que mola del Vigen, y es aquí en el head-up display. La velocidad del despegue, ahora os diré cuáles son, viene indicada por el vector velocidad. Ahora mismo, cuando estamos en la carrera de despegue, el vector velocidad es una referencia a cuánto falta para despegar, para hacer el rolling, ¿vale? Esto sería 0 km por hora, y una vez este vector velocidad fuera subiendo, nuestra velocidad va a ir subiendo, porque hemos metido potencia, va a ir subiendo, y cuando estuviera a esta altura es cuando nosotros teníamos que tirar de stick para atrás, así, lo tiramos para atrás lentamente, no hace falta que sea muy rápido, para iniciar el rolling, y eso nos da la velocidad automáticamente de despegue, según el peso del avión y demás. Luego, esa es la parte que no está implementada, que el manual sí dice que está implementada, pero llegas al simulador, ni en DCS2 ni en el 1.5 está implementada, así que bueno, espero que dentro de algún año esté implementada y os sirva este tutorial. Después, una vez que hemos despegado las ruedas del suelo, ya va a entrar este vector velocidad, entra en otro modo, que es el modo del pitch. Si lo mantenemos en la línea del horizonte, eso va a significar que estamos manteniendo un pitch de ascenso de 10 grados, ¿vale? Si lo llevamos hasta aquí arriba, hasta esta altura, ¿vale? Estaría aquí. Eso va a significar que el pitch es de 13 grados. Es más, yo me gusta más tenerlo en 13 porque me da una referencia visual más fácil de que estoy despegando que no mantenerlo en 10, pero bueno, a vuestro gusto, ¿ok? Según despegamos, lo suyo es recoger el tren de aterrizaje. Tener cuidado, porque según recogemos el tren de aterrizaje nos quedamos sin flaps, ¿vale? Los flaps están aquí delante. ¿Vale? Ahí veis el flap delante de la luz de posición del medio, ¿vale? Eso es el flap. Cuando los modos de despegue, ahora estamos en modo de despegue, va a pasar automáticamente a navegación cuando esté el avión a una velocidad por encima de 0,35 de Mach, ¿vale? Velocidad de sonido, cambia directamente el HUD a modo navegación. O cuando los parámetros de 10 o 13 grados los superemos, o por debajo o por arriba, en 5 grados, ¿vale? Si lo superamos en 5 grados, él entiende que estamos haciendo otra cosa y nos cambia directamente a otro modo, al modo de navegación, ¿ok? Pasa automáticamente, no hay manera manual. No se nos debería olvidar los altímetros, si no lo hemos hecho en el Ramp Start, ponerlos a 0 pies en pista, ¿vale? Pedirle a la torre que presiones ponerle, el otro altímetro también, y ahí, perfecto. Y ahora estaríamos listos ya para el despegue. Velocidades de despegue van a ser de 200 km por hora, ¿vale? Aquí tenemos 200 por hora, a 310 km por hora, dependiendo del peso del avión.
Yo os recomiendo con un avión que ahora mismo solo lleve combustible y un par de misiles, siempre va a ser por encima de 250. O sea, siempre ir por encima de 250 y jugáis más sobre seguro. 250 empezar el tirón de palanca. Las ruedas con el suelo no pueden ir a más de 320 km por hora, ¿vale? Porque corre riesgo de que exploten las ruedas y demás. Entonces, a 310 ya tenemos que estar despegados, con 320, pues hombre, ya hemos despegado. Y el tren de aterrizaje tiene que estar recogido antes de los 600 km por hora. Con lo cual, aun en máxima combustión, nos da bastante tiempo de sobra si según despegamos lo guardamos, ¿ok? No hay mucho problema con un avión pesado. Un avión ligero, lo mismo, sí tenemos problema y hay que despegar más lento. El manual nos dice dos maneras de despegar. Con un pitch de 10 grados, que va a ser en potencia militar, haciendo el rolling a 280, ¿vale? O con un pitch de 13 grados en combustión máxima, haciendo el rolling a 250 km por hora. ¿Vale? Son los dos datos que tenemos. Normalmente la poscombustión sabéis que tiene 3 etapas. Vamos a usar la 1 y la 2 para despegar. La tercera, hombre, si el avión es muy pesado, pues sí. Pero con las 2 etapas primeras nos va a dar tiempo más que de sobra, ¿vale? Luego, el head-up display es algo que yo no concuerdo con el manual, pero sí es así. Dice que tiene que estar siempre abajo, ¿vale? Aquí se sube arriba, aquí se pone abajo. Abajo es para despegues y aterrizajes, cosas con alto ángulo de ataque. Y arriba es para navegación. Pero fijaros ahora mismo que yo en el modo de arriba tengo el vector velocidad y tengo la barrita que me interesa. Entonces ahora mismo a mí no me gusta, no me convence, pero yo creo que eso es por un no muy buen diseño de cabina, porque si cojo y me hago así, a esta altura está perfecto. O sea, si yo pudiese regular el asiento del piloto hacia abajo o hacia arriba, lo mismo en un futuro se puede, yo podría regular aquí y esto sería genial, porque en el modo de abajo estaría viéndolo todo y en modo de arriba ya pierdo un poco. Entonces sí lo pondría abajo y me convence. Pero si no, pues bueno, pues simplemente cogernos en casa con el tracking, nos agachamos un poquito, nos sale chepa y ya pues vamos ahí, guay, no pasa nada, ¿vale? Así que bueno, para despegar, pues eso, frenos pulsados, hacemos una pequeña prueba de motor, la llevamos a 80 RPM, 80 RPM, pues que ahí las podemos ver, y aquí tenemos la presión de relación. Bueno, un poquito más de 80 RPM. Vemos que los parámetros están estables, temperatura de salida, RPM, presión. Aguantamos ahí un poquito, vemos que todo concuerda. Entonces ya nos podemos ir a 100% o casi 2 de presión, de relación de presión. Y una vez que estemos en 2 de presión, que es más fiable que las 100 RPM, porque esto depende de la temperatura y clima del día, pues podemos soltar pedales y meter las etapas de poscombustión, ¿vale? Así que yo voy a meter la cabeza aquí, meto la primera etapa de poscombustión, voy a sacar un poco la cabina, suelto pedales, segunda etapa, y bueno, pues el avión va a ir solo. No uséis los pedales, en todo caso los frenos un poquito para corregir, y vamos viendo que vamos ya a 200. Se me ha olvidado deciros una cosa, que es el trimado, ahora os lo digo, y a 280 pues yo ya subo, cuidado, y ahora que ya estoy en el aire, pues le doy a la G y subo el tren. Y ahora pues se me ha olvidado comentaros algo muy importante, que es el trimado. Bueno, ya voy a 320, 350, trimo el avión un poquito para que me sea más fácil, 400, meto potencia potencia militar, ¿vale? Fijaros que también el HUD ha cambiado y directamente nos ha cambiado al siguiente waypoint, ¿vale? Una vez que hemos despegado y cambiado de modo, nos pasa al siguiente waypoint. Bueno, ya podíamos poner piloto automático, todo lo que fuera, ¿vale? Yo os quiero decir una cosa que se me ha olvidado, y es el trimado. Dependiendo del peso del avión, tenemos que trimarlo siempre para el despegue. El trimado lo tenemos aquí, ¿vale? Aquí. Ahora está en sobre 5. Pues para el despegue, cuando despegue un avión limpio, cuando tiene un depósito de combustible, el ventral, que solo puede tener, ya hay que hacerle un trimado de 3 puntos, ¿vale? Pues si son 0, estos son 10, la mitad de 5, pues aquí son 3 puntos, ¿ok? Cuanto más peso el avión, más trimado hay que hacerle. Se me ha olvidado comentarlo, pero no se lo olvide. Ya habéis visto que lo tenía trimado en 0 y, hombre, haces más trabajo de palanca y se te puede ir un poquito en el despegue, pero no pasa nada. Así que yo creo que con esto he cubierto todo. Espero no haberme olvidado nada, como lo del trimado, que ya se me olvidaba. Si se me olvida algo, lo mismo lo comento en el siguiente vídeo, si lo recuerdo. Así que espero que sea... Ah, bueno, ahora el detalle de head-up display lo subo y ya está, ¿vale? Ya llevamos velocidad, ya estaría.
Entonces ahora sí, os vuelvo a recordar, darle un like por favor si os ha gustado el vídeo, suscribiros, que me ayuda a mí para ver que si os está gustando la serie o no. Sabéis que cuando publico una serie, si ese día suben muchos suscriptores esa semana, pues veo que gusta, ¿no? Y entonces subiré más. Así que espero que os haya gustado y como siempre digo, sed felices, chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.